Muy buenos días a todos, les saluda Noé, esperando que todos se encuentren muy bien. Quiero darle respuesta a Cristian Izquierdo, ya que el día de ayer yo compartí un extracto de un libro que se llama Mariología Tomística. Una captura con una frase de Santo Tomás de Aquino que dice: la bienaventurada Virgen estuvo exenta del pecado original y de todo pecado actual. Bien, el cual Cristian reniega y dice que esas no son palabras de Tomás de Aquino, que él nunca dijo eso. Y bueno, una cosa es que él nunca lo haya leído y otra cosa es que lo niegue, ¿no? Esa es otra cosa, o que reniegue de esta doctrina. Primero que nada, Cristian, muchas gracias por tu video, por tu respuesta, por tu refutación, por tu honestidad, por tu seriedad, pero sobre todo por tu supuesta verdad. Lo primero que te quiero decir es que este libro de Mariología Tomística no es cualquier libro, no es cualquier libro, ni tampoco es cualquier autor el que lo escribió. Si bien dices tú que no pertenece a Santo Tomás de Aquino, es verdad, Santo Tomás de Aquino no escribió este libro, pero en este libro están los escritos de Santo Tomás de Aquino, ¿cómo se dice? Las obras de Santo Tomás de Aquino. Este es un estudio teológico sobre la Mariología de Santo Tomás de Aquino, que aunque Santo Tomás no lo escribió, ahí están sus escritos. Entonces, otra cosa que te quiero decir es que para nosotros, independientemente de que Santo Tomás de Aquino haya creído o no en la Inmaculada Concepción, eso es un dogma que ya está definido por la Iglesia. Esa es una verdad que ya está definida por la Iglesia, independientemente de eso. Aquí la cuestión, Cristian, es que tú no estás siendo honesto. Yo no creo, lo dudo mucho, que no sepas que en la vida de Santo Tomás de Aquino había 3 etapas sobre el tema de la Inmaculada Concepción. La primera etapa es que él creía en la Inmaculada Concepción. En la segunda etapa la negó explícitamente. Creo que es ahí donde te agarras tú. Entonces en la tercera etapa él terminó creyendo en la Inmaculada Concepción. ¿Por qué te digo esto? Que no eres honesto, que no estás hablando con la verdad, porque una verdad a medias es una mentira, no es una verdad, es una mentira. Tú te agarras solamente de la negación de Santo Tomás de Aquino. También debes saber que Santo Tomás de Aquino no es la voz de la Iglesia, no es quien tiene la última palabra en la Iglesia, no, sino el magisterio. Entonces, tú te agarras solamente de la negación de Santo Tomás de Aquino para negar esta verdad, que no eres el único, ni serás el último. Ya muchos tomistas, como tú lo has dicho en otros videos, es verdad que niegan la Inmaculada Concepción, eso es verdad. Yo debo reconocer ahorita frente a la cámara y en público, hay muchos católicos, como tú dices, que no lo saben, que Santo Tomás de Aquino es verdad que negó la Inmaculada Concepción de María, eso es verdad, pero esto no termina ahí. Como ya lo dije, son 3 etapas. La primera es que creía, luego la niega y luego termina creyendo en ella, muere creyendo en ella. Entonces, aclarado esto, voy a pasar a darte respuesta. Tú me cuestionas a mí que esa frase no es de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, yo te voy a decir dónde está. Que tú no la hayas leído es otra cosa. Esta frase está en la obra del comentario del Ave María. Ahí es donde Santo Tomás de Aquino dice esta frase que el autor pone en este libro, y te lo voy a leer. Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente en el libro del comentario del Ave María, en la página 47, en el título Llena de Gracia, dice lo siguiente: así es que la Santísima Virgen aventaja a los ángeles en esas 3 cosas.
y primeramente en la plenitud de la gracia, que es mayor en la Santísima Virgen que en cualquier ángel. Y por eso, para indicar tal cosa, el ángel le rindió pleitesía diciéndole, llena de gracia. Como si le dijera, te rindo homenaje porque me excedes en plenitud de gracia. Ahora bien, se dice que la Santísima Virgen es la llena de gracia en cuanto a tres cosas. Primeramente, en cuanto al alma, en la que poseyó toda plenitud de gracia, porque la gracia de Dios se da para dos cosas, a saber, para hacer el bien y para evitar el mal. En cuanto a estas dos cosas, la Santísima Virgen poseyó una gracia perfectísima, porque ella evitó todo pecado mejor que cualquier otro santo, tras de Cristo. En efecto, el pecado es original y de este fue librada desde el útero por la Inmaculada Concepción, o mortal o venial, y de estos fue librada. Por lo cual dice el Cantar de los Cantares, toda hermosa eres, amiga mía, y no hay mancha en ti. Y luego abajito Santo Tomás de Aquino cita a San Agustín diciendo lo siguiente. San Agustín en su libro de la naturaleza y de la gracia, exceptuando a la Santa Virgen María, si todos los santos y santas, cuando vivían aquí en la tierra, hubiesen sido interrogados si estaban exentos de pecado, todos hubiesen proclamado al unísono. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y no nos asistiría la verdad. Exentuada, digo, esta Santa Virgen, acerca de la cual, por el honor debido a nuestro Señor, cuando de pecado se trata, no quiero mover absolutamente ninguna cuestión. En efecto, sabemos que le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos el pecado, a ella que mereció concebir y dar a luz, al que nos consta que no tuvo pecado alguno. Bien, yo no sé qué entiendes aquí, Cristian, que la gracia que le fue conferida a María para vencer al pecado por todos sus flancos, por todos lados, por donde le busques, la Virgen María venció al pecado. Entonces, aquí está la frase que yo compartí, la captura que yo compartí del libro, ahí está en el comentario del Ave María. Ahí lo acabas de escuchar, que fue librada del pecado original. No te lo está diciendo textualmente como está en el libro, pero eso es lo que está diciendo, en otras palabras. Fue librada del pecado original. Ahora, me citas el mismo libro donde el autor hace una pregunta, pero lo raro es que no comenzaste leyendo en su contexto, porque tú repites la pregunta que dice aquí, dice, no está claramente precisado en este pasaje el privilegio de la Inmaculada Concepción de María. Esa es una pregunta, y tú respondes no, y pones una coma, haces un espacio. Y el autor no está haciendo ese espacio ahí ni poniendo coma. Esta pregunta en su contexto dice lo siguiente, por eso te dije que una verdad a medias no es una verdad. Te recomiendo que si hablas de verdades, Cristian, que hables con la verdad. Yo no tengo miedo en decir que Santo Tomás de Aquino negó la Inmaculada Concepción de María, porque no es el único. Muchos teólogos, muchos lo han hecho. Y vendrán muchos más que lo nieguen. Eso no es ningún problema. Pero aquí la cosa es que a ti, tú no eres capaz, no tienes el valor civil de hablar una verdad completa. En su contexto, fíjate lo que dice en la página 115, donde empieza el contexto, dice lo siguiente el libro. En su comentario sobre el primer libro de las sentencias, Santo Tomás repite 2 veces y casi en los mismos términos este pensamiento de San Anselmo, el cual se apropia. La bienaventurada Virgen María ha brillado con una pureza tan esplendente que no puede concebir obra más grande después de Dios. He aquí la prueba traída por el Santo Doctor. La pureza se mide según el grado que la separa de su contraria, es decir, de la mancha del pecado. Así es que mientras más lejana del pecado está una criatura, más grande es su pureza. Y si está enteramente lejos de él,
Si no ha sido manchada de ninguna manera por el pecado, es indudable que su pureza es la más perfecta que puede contraerse en una criatura, pues esta ha sido la pureza de la Santísima Virgen, porque estuvo exenta de todo pecado, tanto del pecado original como de todo el pecado actual. Esto es lo que cita el autor y lo que creía Santo Tomás de Aquino en su primera etapa. Y es después de esa parte donde hace la pregunta el autor, dice, no está claramente precisado en este pasaje el privilegio de la Inmaculada Concepción de María. No responden los críticos de Santo Tomás, pues según ellos no dice el santo doctor que la pureza de María ha sido original, ni que existió desde el primer momento de su concepción. ¿Y sabes qué era lo que Santo Tomás de Aquino no entendía, Cristian? Que es lo mismo que te pasa a ti, que lo que les pasa a muchos. Él no podía entender que Dios Todopoderoso fuera capaz de infundir el alma y santificarla a la vez. Eso era lo que él no podía entender. Pero te repito, Santo Tomás de Aquino no es la voz total de la iglesia. No es quien tiene la última palabra en la iglesia. Es más, te voy a citar lo que Santo Tomás de Aquino mismo escribió. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Y bueno, yo no tengo tiempo de sentarme detrás de una computadora. Ahorita estoy en el lonche. De hecho, ni comí para poder responderte a tu video. Dice Santo Tomás mismo escribe: la costumbre de la iglesia constituye una autoridad de gran peso y se le debe seguir siempre y en todo, porque hasta la enseñanza misma de los grandes doctores de la iglesia recibe de ella su peso de autoridad, y por esa razón hemos de atenernos más a la autoridad de la iglesia que a la de San Agustín, de San Jerónimo o de cualquier otro doctor. Entonces, como te digo, la luz no la dan los teólogos, sino el magisterio de la iglesia. Te voy a leer o te voy a citar otro documento, otra parte. El libro se llama Jesucristo y la vida cristiana. Es de Antonio Rollo Marín, Biblioteca de Autores Cristianos. Sí. Entonces en la página 221 dice lo siguiente, que es lo que te acabo de citar que escribió Santo Tomás de Aquino. Ok, dice lo siguiente, te voy a leer solamente una hoja porque son 3-4 hojas donde habla de este tema, pero quiero ir al punto clave, a lo que te estoy respondiendo. Dice, nota sobre el pensamiento de Santo Tomás en torno a la Concepción Inmaculada de María. Como hemos indicado arriba, el príncipe de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, figura en la lista de los que negaron el privilegio de María por no saberlo armonizar con el dogma de la redención universal de Cristo. Quizá Dios lo permitió así para recordar al mundo entero que en materia de fe y de costumbre la luz definitiva no la pueden dar los teólogos, aunque se trate del más grande de todos ellos, sino que ha de venir de la Iglesia de Cristo, asistida directamente por el Espíritu Santo con el carisma maravilloso de la infalibilidad. Con todo, el error de Santo Tomás es más aparente que real. Por de pronto, la Inmaculada que él rechazó, una Inmaculada no redimida, no es la Inmaculada definida por la Iglesia. La bula de Pío IX definió una Inmaculada redimida, que hubiera sido aceptada inmediatamente por el doctor Angélico si hubiera vislumbrado esta solución. El fallo de Santo Tomás está en no haber encontrado esta salida, pero la Inmaculada no redimida que él rechazó, hay que seguir rechazándola todavía. Fíjate lo que está diciendo aquí, Cristian. Hoy más que entonces, a causa precisamente de la definición de la Iglesia, aparte de esto, Santo Tomás fluctuó toda su vida en torno a la solución de este problema. Por una parte, su corazón tiernamente enamorado de la Virgen le empujaba instintivamente a proclamar el privilegio mariano. Por otra, su enorme sinceridad intelectual le impedía aceptar una doctrina que no veía la manera de armonizar
con un dogma de fe expresamente contenido en la divina revelación, ni con la práctica de la Iglesia romana, que no celebraba en aquella época la fiesta de la Inmaculada, aunque la toleraba en otras iglesias. Por eso, cuando se deja llevar del impulso de su corazón, parece proclamar el privilegio de María, pero cuando se abandona al frío razonamiento de la especulación científica, se siente coartado a manifestar lo contrario. Lo último que escribió sobre este asunto, poco antes de morir, fueron las siguientes palabras en su bellísimo comentario al Ave María. La Santísima Virgen María fue purísima en cuanto a la culpa, porque no incurrió ni en el pecado original, ni en el mortal, ni en el venial. Entonces, ahí está. Te invito, Cristian Izquierdo, a que seas sincero, tú que hablas de verdad, a que hables una verdad completa. Yo estoy reconociendo ahorita en público que sí, que Santo Tomás de Aquino negó la Inmaculada Concepción de María, pero eso no es un problema. La luz no la dan los teólogos, sino el magisterio de la Iglesia. Entonces, hay muchos católicos que no lo saben, pues que lo sepan por ti, que lo sepan por mí, pero que sepan la verdad completa, no la verdad a medias. Bueno, no tengo más tiempo, el tema es muy extenso, muy largo. Tampoco me siento a hacer debates porque yo no debato, yo no sé debatir, aunque esa era mi intención en un principio. Ahorita a ver con todo el desastre que se ve, prefiero no hacerlo. Pero bueno, ahí está la respuesta. Te dije que no ibas, como te dije en un principio, que no ibas a poder refutar las palabras que yo compartí del santo porque las está citando en el comentario de la Ave María. Que tú no lo hayas leído, eso es otra cosa. Entonces, saludos, Cristian, muchas gracias, saludos a todos.